por Messenger, por favor, vuélvanme a mandar un mensaje para que no se me vaya a pasar ninguna. ¿Va? Ya estuve revisando, según yo ya tengo todas, pero pues son un montón de mensajes, entonces no sea que alguna se me vaya a pasar. Por favor, escríbanme como, hola, yo le envié mi tarea tal, ¿ok? Para que no se me vaya a olvidar ninguna. Y ya, creo que nada más. Ok, vamos a empezar. Voy a estar tomando participaciones, ¿ok? Entonces, traten de participar y de poner atención porque puedo preguntarles directamente a alguien, ¿ok? Entonces, bien, vamos a ver, el tema de hoy es gasometría. ¿Alguien me quiere decir qué es la gasometría? ¿O qué valoramos en una gasometría? Levanten sus manitas. Iván García. Iván, ¿me escuchas? Iván, creo que no funciona tu micrófono. Sí, ¿ya me escuchan? Ya, muy bien. No podían encender mi micrófono. Pues bueno, la gasometría simplemente, la palabra creo que lo dice, ¿no? Que pues es la medición de los gases que están disueltos en la sangre, que puede ser tanto arterial como venosa, y para esto se utiliza pues un aparato que es el gasómetro. Y pues es una prueba que es importante porque pues nos permite valorar el intercambio gaseoso pulmonar y sobre todo también cuando sospechemos alguna alteración ácido-base. Ok, muy bien. Muchas gracias, Iván. Lo dijiste perfecto, es la definición exacta, ¿ok? La cantidad de gases que tenemos diluidos en la sangre, ¿ok? Más específicamente en el plasma. Ahora, ¿alguno de ustedes me quiere decir muy rápidamente, de los que tienen su manita levantada, Lourdes, cuál es la técnica de toma de una gasometría? Que es súper sencillo porque les digo, practicar la toma de gasometría es imposible, pero bueno, tenerlo más o menos en nuestra mente, ¿va? La técnica para interpretar. Para tomar. Para tomar. Bueno, pues sería como tal, pues igual pedirle el permiso al paciente, ¿no? Si podríamos realizarle este tipo de procedimiento y después explicarle para qué. Bueno, en caso de que esté consciente, ¿no? Porque puede llegar que pues sea inconsciente y pues ya yo creo que llegamos y pues se la hacemos. Y pues va a ser hacer una asepsia de la zona en que se le va a aplicar, que es en la arteria radial, creo, me parece. Y pues ya se va a aplicar como tal la aguja, bueno, la jeringa. No me acuerdo a cuántos grados, y bueno, pues ya se va a sacar el contenido de la sangre arterial y pues ya se va a procesar en la máquina para que nos dé los resultados. Ok, perfecto, Lourdes. Muchas gracias. Luis Trujillo, ¿quieres agregar algo? Sí, nada más de que la gasometría casi siempre se toma en el tercio distal del antebrazo y la aguja, pese a que haya otras indicaciones, se pone a 90 grados. Ok, muy bien, gracias, Luis. José Antonio Suárez. Sí, algo más que agregar. Pues igual eso que en cuanto a como que podría decirse que sin mañas hospitalarias, como que se va introduciendo a un poco más como 45 grados y ya podemos direccionar si requerimos más, como más rectificar, no sé, a unos 90 grados. Y pues vamos a usar una jeringa de insulina heparinizada para pues obtener una muestra considerable, por lo menos unos 3 a 5 mililitros, perdón. Ok, muy bien. Muchas gracias, José. A ver, de los que tienen su manita levantada, ¿alguien me puede decir de qué arterias podemos tomar una gasometría? Sí. Fernando San Luis. Ay, perdóname. Olivia, adelante. Gracias. Pues podemos sacarla de la radial, podemos sacarla también de la braquial y de la femoral. Y bueno, como ahorita un compañero también lo comentó, ¿no? Con ciertas mañas. Yo comento esto a mí, yo tomé el taller de habilidades y destrezas, ahí nos enseñaron que incluso entre dedos se puede llegar a tomar. O sea, duele mucho, pero que podría
ser una opción para llegarla a tomar. Muy bien, muchas gracias, Olivia. Fernando San Luis, ahora si quieres agregar algo. Sí. Antes de, bueno, no sé si ya lo mencionaron, me estaba fallando un poquito mi señal. Antes de funcionar una arteria se realiza el test de Allen. No sé si ya lo habían mencionado. No, adelante. Ok. Esta, bueno, va a ser una maniobra que sirve para valorar la circulación colateral y con el fin de proteger pues ya sea el miembro de la zona de la que vayamos a puncionar para evitar alguna isquemia si es que la arteria no es apta para realizar la punción. ¿En qué consiste? Pues en hacer una compresión de manera simultánea, por ejemplo, como lo decía Olivia hace ratito, de dos de las arterias que podemos utilizar, por ejemplo, la radial y la cubital. Se le solicita al paciente que también abra y cierre el puño más o menos unas 15 veces. Y bueno, cuando abre la mano, aparece cierta palidez en la palma y en los dedos. Luego se libera esta presión y se valora el tiempo en el que se restablece la circulación y la coloración. Esta debe ser menor o máximo de 15 segundos. Si no se cubre esto, pues ya el test se considera positivo y se debe funcionar y no se debe funcionar en esta zona y se debe elegir otra para evitar daño isquémico. Perfecto, Fernando. Ya vimos cuáles arterias pueden utilizar, ¿ok? Ya lo mencionaba Olivia. A ver, David Romero, ¿quieres agregar algo? Por el momento no, es que me ganaron lo del test de Allen. Está bien. Vamos a seguir avanzando, no se preocupen, voy a tomar más. Osvaldo, adelante. Bueno, como tal, bueno, no sé si ya lo mencionaron, pero no, la gasometría arterial nos va a ayudar a clínicamente pues medir la cantidad de dióxido de carbono, el oxígeno, en general la acidez, el pH de la sangre. Y bueno, también otra cosa que no sé si ya mencionaron, que que va a contener una dosis pequeña de un anticoagulante que normalmente es heparina y que al acabar la gasometría tenemos que purgarla con esta a la jeringa y tenemos que tapar y transportarla lo más rápido posible para la valoración. Y otra cosa que me acuerdo que habíamos visto cuando hicimos gasometría es que la doctora nos había mencionado que cuando introduzcamos la jeringa y no lleguemos a encontrar la arteria, no podemos estar como que jugándola dentro de ahí porque podemos pues dañarla, entonces tenemos que volver a retirar toda la aguja y volver a introducirla. Ok, gracias Osvaldo. Alex Fernández. Que es importante que cuando se termina de tomar la muestra, siempre se tiene que anotar si el paciente está con oxígeno, a cuántos litros y también la temperatura del paciente a la que fue obtenida la muestra, porque la temperatura y los niveles de oxígeno van a depender obviamente del resultado de la misma muestra. Exactamente. Esto para pacientes, ya lo vimos, con apoyo ventilatorio, ya sea toma de oxígeno o generalmente en pacientes intubados, ¿vale? Vamos por las últimas dos personas y de ahí avanzamos, ¿ok? Voy a tomar más participaciones más adelante, no se preocupen. Benito Vergara y después Marifer Montserrat, ¿ok? Hola, bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, bueno, acerca de los resultados que nos va a arrojar, bueno, los niveles que nos tiene que dar, van a ser 5 principalmente, que es la presión parcial de oxígeno, que estaba de 75 a 100 milímetros de mercurio, la de dióxido de carbono, que es de 38 a 42, el pH de la sangre, que en promedio es 7.4, la saturación de oxígeno, que pues ya sabemos que es arriba de 95, y el bicarbonato, que va de 22 a 28, pero está a nivel del mar. Nosotros, como estamos ahora sí que en una zona más alta, el nivel de oxígeno y los resultados van a variar. Ok, muy bien. Gracias, Benito. Marifer, ¿quieres agregar algo o avanzamos? Bueno, ya como último, Doc, que depende de la arteria que se vaya a puncionar, son los grados aproximados, claro, que se van a tomar. En el caso de la radial, pues es aproximado a 45, en la femoral es de 90 y en la braquial es de 60 aproximadamente. Ok, muchas gracias, Marifer. En resumen, chicos, todo lo que se ha dicho hasta este momento. Ok, la gasometría arterial, ya lo vimos, sirve para valorar como tal, como lo dice su nombre, los gases circulantes o diluidos como tal en el plasma sanguíneo. Ok. La técnica. ¿Cómo se toma una gasometría? Podemos utilizar diferentes arterias. En teoría
se podrían utilizar cualquier arteria del cuerpo, pero obviamente vamos a buscar las que están más superficiales, digámoslo así, ¿ok? Que se pueda palpar claramente el trayecto de la arteria. ¿Cuál es la que utilizamos normalmente? Tal vez el 80%, 90% de las veces, la arteria radial, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Podemos ocupar el test de Allen, sí, es lo recomendado, pero está cayendo en desuso, ¿vale? Ya no se usa tanto el test de Allen porque puede dar resultados ambiguos según la persona que lo esté observando, ¿ok? Pero bueno, pueden utilizar el test de Allen. ¿Cómo hacemos esto? Ya vimos. ¿Perdón? Perdón que te interrumpa, no sé si estás presentando, pero... No, todavía no. Ah, ok, gracias. Sí, estamos haciendo el repaso, ¿vale? De la técnica como tal, ¿ok? Técnica de toma de gasometría. Muy bien, entonces les digo, pueden hacer el test de Allen, consiste en comprimir ambas arterias, la radial y la cubital, y al soltar vemos el tiempo que transcurre entre el retorno de la coloración, que quiere decir que está retornando el flujo a toda la mano, ¿vale? Les digo, está cayendo en desuso, pueden ocuparlo si gustan, pero depende mucho de cada persona, de cada interpretación que se le dé, ¿ok? Si vamos a tomar una gasometría en la arteria radial, que es lo más común, ¿qué tenemos que hacer primero? Sí, efectivamente, en pacientes, no, en todos los pacientes, ¿ok? No importa si están despiertos o si están sedados. A todos los pacientes quiero que, por favor, les pidan permiso, ¿vale? No importa si están sedados, no importa si están intubados, lleguen, preséntense, díganle, señor Rogelio, señora Ana, le voy a tomar una gasometría, ¿ok? Voy a tomar una gasometría, le voy a dar un piquete en su muñeca que duele mucho. Le voy a pedir que por favor no mueva la mano, ¿vale? Avísenle que duele. Muchas veces dicen, ay, no, mejor no le digo nada porque no me va a dejar. Tienen que avisarles porque si ustedes no le avisan, no sé si alguna vez les han tomado una gasometría, pero duele demasiado, ¿vale? Entonces, si no le avisan y le dan el piquete, va a mover la mano por instinto, ¿ok? Porque duele mucho. Entonces, les va a mover la mano y va a ser más difícil y pueden llegar a lastimar peor a su paciente. Entonces, tienen que avisarle que duele mucho. Tienen que tener la mano completamente estirada y con 2 dedos ustedes van a palpar, y quiero que lo hagan ahorita, van a palpar el pulso de su arteria radial, ¿ok? Tienen que palpar claramente, tienen que sentir claramente el pulso del paciente. ¿Qué pasa si no lo sienten ahí? Entonces ya tenemos que buscar alguna otra arteria, ¿ok? En pacientes intubados pueden utilizar la femoral, en pacientes despiertos no, se pueden meter en problemas. Entonces, pues ni modo. Buscan en una mano, buscan en la otra mano, ven cuál de las dos se siente mejor, ¿ok? Es más palpable. Y ahí, cuando ya sintieron el pulso, ahí es donde van a introducir la aguja, ¿ok? La jeringa. En los hospitales generalmente hay jeringas ya destinadas para sacar gasometrías, es decir, ya vienen heparinizadas como tal, ¿va? Si no hay, entonces ustedes tienen que utilizar una jeringa de insulina, tienen que cargar, cargar completamente la jeringa con heparina y después regresan absolutamente toda la carga, ¿vale? Lo regresan al frasquito. Solamente es para que las paredes del tubito de la jeringa como tal se llenen de heparina, ¿va? ¿Para qué es la heparina? Para evitar que se coagule y puedan analizarse los gases que están ahí presentes. Ya regresaron toda la heparina, con esa jeringa vamos a tomar la muestra. Los grados a los que se debe introducir la jeringa. Nunca he encontrado unanimidad en cuántos grados debe ser, ¿ok? Algunas personas te recomiendan que sea 45, muchas otras te recomiendan que sea 90. Si ustedes lo buscan, va a aparecer exactamente igual, ¿ok? Algunos dicen que 45, algunos dicen que 90. ¿Qué les recomiendo yo? Y esto es recomendación personal, ¿ok? Lo que yo hago. Lo que yo hacía era tomar la gasometría a 90 grados, ¿vale? A mí, yo cuando tomé simulación, no, ¿cómo se llamaba? Creo que sí, simulación clínica, algo así, una materia así. La que da el doctor Madrazo. Él nos decía, creo que a 45, y les juro que nunca en la vida en su clase pude tomar una gasometría. Hasta que llegué al hospital y entonces empecé a practicar, me di cuenta de que a mí a 45 grados no me funciona jamás en la vida, se los prometo. Vale, yo la tengo que meter a 90, o sea, la jeringa completamente recta, para que me salga la gasometría.
pero les digo, eso es completamente cuestión de práctica. Ustedes no lo van a poder ver hasta que empiecen a tomar un montón de gasometrías. ¿Dónde sucede esto? Generalmente en medicina interna y en urgencias. Ahora, esa cuestión que me mencionaban de que si no sale sangre en el primer piquete tenemos que sacar la aguja, no sé realmente qué recomendación haya sobre eso. Lo que yo tenía entendido es que no sacas la jeringa, ¿ok? Porque les digo, duele mucho. Entonces, si ya dieron un piquete y no salió nada y la sacan y la tienen que volver a meter, el paciente ya no se va a dejar. Y tiene sentido, ¿no? O sea, ¿a quién le va a gustar que le estén pique y pique y pique y pique? Incluso cuando eso sucedía, que le dabas más de 2 piquetes, o sea, que le dabas 2 piquetes y no te salía la gasometría, la enfermera llegaba y te regañaba y te decía, ¿sabes qué? Ya no lo piques, yo lo voy a picar. ¿Va? Entonces, les digo, esa parte yo no sé realmente qué recomendación se tenga. Lo que yo tengo de experiencia es eso, que no puedes picar un montón de veces al paciente hasta que te salga, ¿vale? Si ya metiste la jeringa, si ya picaste al paciente, lo que tienes que hacer es empezar a redireccionar, ¿vale? Porque ya sentimos que efectivamente ahí está la arteria, como el 99.9% de los seres humanos en el planeta, ¿vale? Ahí tenemos una arteria y si ya la sintieron, entonces es porque ahí está. Lo que tienen que hacer es empezar a redireccionar la jeringa, ¿vale? Introducir un poquito más de manera cuidadosa, sacar la jeringa un poquito más, porque a lo mejor puede ser que la arteria esté más profunda o que esté más superficial, que a lo mejor ustedes hayan metido la jeringa y se haya quedado un poco a la derecha de la arteria, entonces si la mueven un poquito a lo mejor ya entran, ¿ok? Entonces empiecen a mover, a jugar un poco con la jeringa de manera muy cuidadosa, ¿vale? Pero tienen que hacerlo. Empiezan a redireccionar, mueven hacia la derecha, mueven hacia la izquierda, inclinan un poquito más la jeringa, ¿ok? Modifican los grados, a lo mejor ya no es a 90, a lo mejor le van bajando a 60, a 45, de manera cuidadosa. Y les digo, ahí está la arteria, ¿ok? La arteria no se va a mover hacia ninguna parte. Entonces, en algún momento tienen que llegar a perforar la arteria, pues, digamos perforar, ¿ok? A lo que me refiero es a introducir la jeringa hacia la arteria como tal, ¿va? Una vez que les empiece a dar la gotita de sangre, ya no mueven la jeringa para nada, ¿ok? Esas jeringas, les digo, las que ya son especiales, las que ya están diseñadas para tomar gasometría, es más sencillo porque ustedes apenas toquen la arteria, o sea, cuando ya están dentro de la arteria, el émbolo empieza a subir solito por la presión que está ejerciendo el pulso como tal. Entonces ahí es más fácil porque si ya la encontraron nada más, dejan muy quieta, dejan inmóvil la jeringa y se va a llenar solita, ¿ok? Si ustedes quieren apurarlo, apresurarlo un poquito más, pues ya pueden jalar el émbolo. Pero cuando ustedes se mueven para jalar el émbolo, puede ser que muevan un poquito la jeringa y ya se salió. ¿Ok? Les digo, esas jeringas por eso son, pues son más sencillas, son más prácticas. Si lo están haciendo con una jeringa de insulina, pues no va a subir. Entonces ahí sí tienen que sostener muy bien la jeringa para que no se les vaya a mover y jalar el émbolo. ¿Ok? ¿Cuánto se necesita aproximadamente en las jeringas de insulina? 0.3, 0.4, para que el aparato pueda analizarlo, ¿vale? No necesitan sacar 1 mililitro, 2 mililitros, 20 mililitros, ¿ok? Es poquito. ¿Qué más? Al finalizar, hicimos por decirlo así, un agujero en la arteria, ¿vale? Y como en la arteria siempre hay pulso, hay constante empuje de sangre, por así decirlo, si no presionamos ese agujero, entonces se les va a formar un moretón enorme porque toda la sangre va a estar saliendo, ¿ok? Se les va a formar un moretón enorme y entonces ya olvídense de utilizar esa arteria para sacar otra gasometría. Entonces es muy importante que cuando ya terminaron, sacan la jeringa y presionan muy fuerte, ¿ok? Aproximadamente unos 2-3 minutos. Porque les digo, si no, se complican la vida ustedes mismos porque se va a formar un moretón y ya no van a poder utilizar esa arteria. Entonces tienen que presionar muy fuerte. Yo sé que es como cansado tal vez decir, ay, quédate ahí con el paciente presionándole. Pues sí, pero lo tienen que hacer porque les digo, si no, después ya no van a poder sacar nada, ¿va? En su práctica les voy enseñando conmigo. No me voy a picar, obviamente, pero para que vean, sea un poquito más visual lo que estamos hablando ahorita, ¿vale?
Nos quedamos con esa parte. Estudien la técnica de toma de gasometría y hablamos en su práctica. Ahora, vamos a empezar con la interpretación. Ahora sí les voy a transmitir. Aquí está. Ya tomamos nuestra gasometría, ya la llevamos al laboratorio para analizarla. ¿Qué tiene que pasar? Lo que mencionaban también. No pueden tardarse 3 horas en ir a interpretar esa gasometría, ¿ok? Obviamente unos minutos pues está bien, pero lo que nos interesa es tener la sangre sin coágulos, sin que se haya coagulado, para valorar exactamente la cantidad de gases que tenemos ahí. Entonces, obviamente, si tardamos más tiempo, pues el CO2 se va a ver alterado. Esto puede llegar a alterar el bicarbonato, entonces no se tarda, ¿vale? Si tomaron una gasometría con la misma, van a analizarla. Ahora, ¿qué es la gasometría? Ya lo vimos, medición de los gases disueltos en la sangre. ¿De qué depende? De la mecánica pulmonar y del equilibrio ácido-base. ¿Qué parámetros medimos? Ya hablamos también un poco de esto. En la sangre sabemos que tenemos elementos formes, que son los eritrocitos como tal, y tenemos un elemento líquido que es el plasma, ¿ok? En los eritrocitos, ¿qué podemos valorar? Valoramos la saturación de oxígeno, es decir, cuánto oxígeno está llevando este eritrocito hacia todo el organismo como tal. ¿Cómo medimos eso? Con el oxímetro de pulso, ¿ok? Eso es lo que nos dice, si tenemos 95, 98, ¿qué quiere decir? Que nuestros eritrocitos están transportando oxígeno de manera adecuada, ¿vale? Ahora, ¿cómo valoramos los elementos que están circulando en el plasma con una gasometría? ¿Y qué elementos son? Bueno, primero vamos a medir el pH, que el pH nos representa la cantidad de hidrogeniones que tiene la sangre. Vamos a medir también la presión de CO2, que es el dióxido de carbono diluido, igual en el plasma. El bicarbonato, HCO3, que es la base más importante de manera extracelular. Y esta va a estar manipulada o excretado, por así decirlo, por el riñón, ¿ok? El riñón es el que va a estar mandando el bicarbonato hacia la circulación como tal. Y la presión de oxígeno, ¿ok? Este oxígeno es diferente a este que tenemos acá. Este es el oxígeno diluido, el oxígeno que no está unido a hemoglobina, ¿ok? Vamos a tener la presión parcial de oxígeno diluido en sangre. Esto también nos lo da la gasometría. Vamos a ver, conceptos básicos. El pH, ya lo dijimos, es el logaritmo decimal negativo de la concentración de iones hidrogeniones en la sangre. Tenemos que tener un pH determinado para que podamos continuar con nuestra vida de manera normal. El HCO3 es la concentración de bicarbonato, presión parcial de dióxido de carbono y el exceso de base. Esto es importante, ¿va? Es un paso principal en la interpretación de una gasometría. El exceso de base se refiere a la cantidad de ácido que nosotros requerimos para regresar un pH alterado de un paciente a la normalidad, ¿vale? Lo vemos más adelante, no se preocupen. Ahora, ¿qué valores consideramos? Ya lo dijimos, lo hemos repetido un montón de veces. pH, presión de oxígeno, presión de CO2, bicarbonato y exceso de base. Ya lo había mencionado, pero bueno, seguimos tomando participaciones, ¿vale? Levanten su manita. Alguien que me diga los valores de esto. Valores normales. Denme un segundo. Veo quién levantó su manita. Ana Laura Bermúdez. Sí, solo digo uno, ¿verdad? Sí, por fin. Bueno, el pH lo normal es que esté entre 7.35 a 7.45. Ok, si tenemos una disminución, ¿de qué estamos hablando? De una acidosis. ¿Y un aumento? De una alcalosis. Ok, perfecto, muy bien. Alison Limón, el siguiente, por favor. Alison, ¿me escuchas? Ok, América Mendoza. Sí, la presión de oxígeno es de 70 a 100 milímetros de mercurio. 70 a 100, exactamente. Andrea Luna, el siguiente, por favor.
Sí, la presión de dióxido de carbono es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Eso, muy bien. Y tamarín. Carbonato. La de bicarbonato de 22 a 26 miliequivalentes sobre litro. Exactamente, 22 a 26. Y por último, Néstor, exceso de base, valores normales. Ah, sí, perdón, doctor, es que no encendía mi micrófono. Está bien. Yo tengo, bueno, en donde lo chequé, de 3.0 miliequivalentes sobre litro. Ok, gracias, Néstor. Ricardo Daniel, valores de exceso de base. Yo tengo que es de menos y más 2. Menos 2 más 2. Exactamente, muchas gracias. Gracias a todos. Valores normales. Ay, no sé qué pasó aquí. Vamos a ver. Ya está. Valores normales. Estos son los valores, como ya lo habíamos mencionado, según la altura al nivel del mar, ¿ok? Puede haber ligeras variaciones en los parámetros, sí, pero esto es lo que utilizamos nosotros aquí en Puebla, al menos, ¿ok? pH 735 a 745, presión de oxígeno de 70 a 100 milímetros de mercurio, ya sabemos es el oxígeno diluido. Presión de CO2 de 35 a 45, bicarbonato de 22 a 26 y exceso de base de menos 2 a más 2. ¿Okay? Es importante que se sepan estos valores, porque de esto depende enteramente el diagnóstico que vamos a tener. ¿Ok? ¿Cómo vamos a analizar la gasometría? Primero, bueno, tenemos una serie de pasos que tenemos que realizar. ¿Ok? Lo primero siempre es determinar si el pH es normal. ¿Ok? Ya sabemos de 7.35 a 7.45. Si está disminuido es una acidemia. Si está por arriba de 7.45 es una alcalemia. ¿Ok? Ahora, el siguiente paso que va a ser interpretar el componente. ¿Qué es lo que está haciendo que el pH se altere? Ya sea componente respiratorio, que haya alguna alteración a nivel respiratorio, a nivel pulmonar, a nivel del CO2, que esté alterando el pH, o si es un componente metabólico, un componente renal o un componente que tenga que ver con el bicarbonato, ¿vale? Si el CO2 o el bicarbonato se alteran, sí o sí va a haber una alteración del pH, ¿ok? Lo vamos viendo por partes. El siguiente paso, calcular la brecha aniónica. Y el último paso, determinar el nivel de compensación que existe, ¿ok? Sabemos que nuestro organismo, lo normal es que cuando tenemos alguna alteración, el propio cuerpo busca la manera de reparar, de deshacer, de mejorar esa alteración, ¿ok? Así funciona el organismo, absolutamente para todo. Pero ¿qué pasa? A veces hay situaciones en las que esos mecanismos de compensación no logran como tal compensar el problema, ¿vale? Pero bueno, el cuerpo se esfuerza en compensarlo como tal. Esto es lo que vamos a ver, ¿vale? Vamos por partes, ¿ok? Primer paso, determinar si el pH es normal. El pH, ya lo vimos, es el resultado de la relación entre las concentraciones ácidas y básicas, ¿ok? Tienen que estar sobre una balanza, la balanza tiene que estar equilibrada, tiene que haber una cantidad específica de ácidos y una cantidad específica de bases para que el pH se mantenga entre 7.35 y 7.45, que es lo normal, que es lo que nos permite vivir, ¿vale? ¿Cuáles son los ácidos y las bases presentes en la sangre? Pues ya lo vimos, el bicarbonato, que es base, y el CO2, que es ácido. ¿Okay? ¿De dónde vienen estos? El bicarbonato del riñón, el CO2 del pulmón. Si tenemos un pH disminuido, menor a 7.35, estamos hablando de una acidemia. Si está aumentado, mayor a 7.45, estamos hablando de una alcalemia. ¿Ok? Acidemia, ¿a qué se refiere? Que la sangre está siendo muy ácida. Alcalemia, a que la sangre está siendo muy básica. ¿Ok? O que le falta ácido como tal. ¿Va? Ya tenemos acidemia y alcalemia. Ahora, el siguiente paso. Si ya tenemos un pH alterado, tenemos que ver
¿qué es lo que está causando esa alteración? Ya lo dijimos, ya sea el riñón o sea el pulmón como tal. ¿Ok? Si el componente es respiratorio, es decir, si el problema está a nivel respiratorio, ¿qué vamos a tener? Una alteración en el CO2 como tal, ya sea que aumente o que disminuya, ¿vale? Si el pH está modificado y el CO2 también está modificado, entonces la alteración es respiratoria. El pulmón, ¿qué es lo que hace? Va a tomar el CO2 y el agua y va a liberar ácido carbónico, ¿ok? Este ácido carbónico es el que va a entrar al riñón y el riñón se va a encargar de convertirlo en bicarbonato y en hidrogeniones. Si lo ven, es un ciclo completo. Entonces, obviamente ese ciclo tiene que estar regulado para que entonces tengamos un pH adecuado. Si hay alguna alteración a nivel pulmonar, pues entonces obviamente va a causar alteraciones en esto, va a causar alteraciones en el pH, va a causar alteraciones clínicas en los pacientes, ¿va? Si tenemos un aumento del CO2, arriba de 45 milímetros de mercurio, entonces estamos hablando de una acidosis respiratoria, ¿ok? Hay mucho ácido, mucho CO2, está acidificando la sangre como tal, y como está modificado el CO2 que viene del pulmón, entonces tenemos una acidosis respiratoria, ¿ok? Si está disminuido, si hay menos ácido en la sangre, entonces la sangre se va a volver alcalina, y viene ¿de dónde? Del pulmón, entonces tenemos una alcalosis respiratoria, ¿ok? Acá lo vemos. La acidosis respiratoria tenemos un pH disminuido, menor a 7.35, y un CO2 aumentado, mayor a 45 milímetros de mercurio. Una alcalosis respiratoria, el pH está aumentado, mayor a 7.45, y el CO2 disminuido, menor a 35 milímetros de mercurio. ¿Okay? Con eso podemos definir que es una alteración respiratoria. ¿Qué pasa si tenemos un CO2 normal? Entonces la alteración ya no está siendo respiratoria. Vamos a analizar ahora la parte básica, la parte metabólica, ¿vale? A lo mejor la alteración del pH está siendo por una alteración renal. ¿Cómo sabemos que es metabólica? Lo mismo. Ahora nos vamos a fijar en el bicarbonato como tal. Si el bicarbonato está aumentado, entonces vamos a tener una acidosis metabólica. Si el bicarbonato disminuye, es una alcalosis metabólica. ¿Ok? Lo que les mencionaba. El ácido carbónico que mandó el pulmón lo va a tomar el riñón y lo va a convertir en bicarbonato e hidrogeniones. Estos son los que van a estar circulando en la sangre. ¿Ok? El riñón excreta hidrogeniones y va a reabsorber el bicarbonato como tal. Ya vimos. ¿Ok? Alteración del bicarbonato como tal. ¿Qué pasa acá? Que si tenemos un bicarbonato normal, entonces tenemos que fijarnos también en el exceso de base. Porque no porque tengamos un bicarbonato normal no quiere decir que esto no sea metabólico. No sé si se entiende esa parte. Puede seguir siendo metabólico con bicarbonato normal, pero para eso necesitamos fijarnos en esto, en el exceso de base. ¿Ok? Ya sabemos que el exceso de base va de -2 a +2. Si tenemos un exceso de base mayor a +2, positivo, entonces estamos hablando de una alcalosis metabólica, aunque esto sea normal. ¿Ok? Si tenemos un exceso de base menor a -2, entonces hablamos de una acidosis metabólica, aunque esto sea normal. ¿Okay? Aquí tenemos que considerar esos dos puntos, tanto el bicarbonato como el exceso de base. ¿Okay? ¿Cómo caracterizamos a la acidosis metabólica? Acidosis, un pH disminuido, menor a 7.35. Componente metabólico, ya sea que tenga el bicarbonato aumentado, mayor a 26, o que tengamos positivo el exceso de base, mayor a +2. Una alcalosis metabólica, una alcalosis que se está generando por una alteración metabólica, tenemos un pH mayor a 7.45, una disminución del bicarbonato como tal, menor a 22, o un déficit de base muy negativo, ¿ok? Menor a -2. Aquí hay que tener en cuenta eso. En lo anterior, pues solamente nos fijamos en el CO2 y ya está. Pero aquí no. Aquí nos fijamos tanto en el bicarbonato como en el exceso de base. El tercer paso, calcular la brecha aniónica, ¿ok? Ya tenemos... Ajá. ¿Puedes regresar al anterior? Sí. Por favor.
Es que se me hizo raro porque dices que en acidez metabólica el bicarbonato aumenta. Es al revés, disminuye, ¿no? Porque uno es ácido y otro es base. Y en el anterior pusiste que igual el CO2 aumenta. Ajá, Y tienes checando, razón. Sí. ajá, Sí, checando tienes todo ya el sentido del mundo. Aquí obviamente estamos hablando de bases, ¿ok? El bicarbonato es base, entonces si aumenta la basicidad de la sangre, el pH se va a volver más alcalino. Entonces aquí aumentaría el pH. Sí, tienes toda la razón, no me había fijado en esto. Se los corrijo y lo vemos en su práctica, ¿va? Para que no quede duda acá. Pero sí, o sea, sigan ese razonamiento, ¿ok? El bicarbonato es básico. Si aumenta la cantidad de bases en la sangre se vuelve alcalina, ¿ok? Si disminuye la cantidad de bases en la sangre se vuelve ácida, ¿ok? Es lo contrario. Tienes mucha razón. Gracias. Ay, no sé qué pasa. Bueno, quédense con esa idea, ¿ok? Si aumentan los ácidos, la sangre se vuelve ácida. Si aumentan las bases, la sangre se vuelve alcalina, completamente. ¿Ok? Pasamos a esta parte. Calcular la brecha aniónica. La brecha aniónica es la concentración de aniones plasmáticos, ya sean proteínas, sulfatos o fosfatos inorgánicos en la sangre. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a calcular esto? Vamos a calcular la brecha aniónica cuando tengamos una situación de acidosis metabólica. ¿Ok? Una disminución del pH debido al componente metabólico, debido a una alteración del bicarbonato como tal. Cuando tengamos una acidosis metabólica vamos a pasar a calcular la brecha aniónica. ¿Cómo hacemos esto? Hay diferentes fórmulas. La más sencilla de recordar es esta. ¿Ok? El cálculo de la brecha aniónica se hace como restando el sodio menos la suma del cloro más el bicarbonato. ¿Ok? Valores normales van de 4 a 10 miliequivalentes por litro. ¿Qué pasa aquí? Si tenemos un... denme un segundo, voy a conectar mi computadora, ¿ok? Ya está. Ok. Si la brecha aniónica nos da menor a 10, la brecha aniónica se considera normal, ¿ok? ¿Qué está pasando aquí? Puede llegar a... nos quedamos así, ¿ok? Brecha aniónica menor a 10 es normal, ¿ok? Si la brecha aniónica está elevada, mayor a 10, ¿qué está pasando? Que estamos reteniendo ácidos, ¿ok? La sangre se está volviendo muy ácida debido a que podemos tener alguna de estas alteraciones, algún aumento en estos ácidos, ya sea metanol, en situaciones de uremia, de diabetes, más específicamente en cetoacidosis diabética, paraldehído, isoniazida y hierro, lactato, etanol o salicilatos. ¿Okay? Una brecha aniónica mayor a 10, una brecha aniónica elevada, nos está diciendo que estamos reteniendo ácidos como tal. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si tenemos una brecha aniónica menor a 10? Ya lo dijimos, es normal, pero muy disminuida. ¿Qué puede estar pasando? Aquí es lo contrario, ¿ok? No estamos reteniendo ácidos como tal, sino que estamos perdiendo bicarbonato. ¿Qué hacemos si tenemos una acidosis metabólica? Podemos también calcular la brecha aniónica urinaria. ¿Okay? ¿Esta para qué nos sirve? Para ver si la pérdida de bicarbonato está siendo por el intestino, es una pérdida intestinal, o si tenemos alguna falla renal, que es lo que está causando que se retengan ácidos como tal. ¿Vale? Ya sacamos la brecha aniónica normal, digámoslo así, de la sangre con esta fórmula. Y podemos también calcular la brecha aniónica urinaria. La fórmula varía un poco. Aquí tenemos que sumar el sodio y el potasio y a esta suma le vamos a restar el cloro. Todo esto aparece en la gasometría, ¿ok? Todo esto va a reportarse en el papel de la gasometría. Si tenemos una brecha aniónica urinaria negativa, les digo menor a 4, entonces estamos perdiendo bicarbonato ¿de dónde? De manera intestinal, ¿ok? Por vía intestinal. Se está volviendo muy ácido debido a qué? A que estamos perdiendo bicarbonato.
Si la brecha aniónica urinaria es positiva, entonces tenemos que aquí podemos encontrar diversas causas renales, ¿ok? El riñón por alguna situación está fallando y lo que está ocasionando es que se retengan ácidos. ¿Cuáles ácidos? Alguno de estos, ¿ok? Ay, se me olvidó la palabra. Bueno, la forma rápida de acordarse de cuáles son es esto, mutpiles, ¿ok? Ay, justo ahorita se me olvidó la palabra, discúlpenme. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar a ver algunos ejemplos, ¿ok? Acá tenemos los valores normales, entonces quiero que alguien levante su manita para que vayamos analizando la gasometría, ¿va? Levanten su manita. Disculpa, no sé si la pregunta, la palabra era Kussmaul, ¿no? No, me refería como a cómo se llama los juegos de palabras para que sea más sencillo recordarlo. Mnemotecnia, exacto. Muchas gracias. Muy bien, a ver, José Carlos García. Vamos a ver esta gasometría juntos, ¿vale? ¿Qué tienes que valorar primero? El pH, ¿no? El pH. El pH en esta gasometría, ¿cómo está? Dentro de los valores de referencia. Ok, entonces aquí tenemos paso 1, pH, el pH es completamente normal, ¿ok? ¿Cuál es el segundo paso? Valorar el PO2. El PCO2. Perdón, sí, PCO2. El dióxido de carbono, ¿ok? Eso sí. ¿Cómo está? Igual dentro de los valores, ¿no? Ok, porque ya vimos acá, 35 a 45, tenemos acá 38, es normal, ¿ok? ¿Cuál es el siguiente paso? Ahí sí, ahora sí evaluar el PO2. Ajá, el PO2, ¿cómo está? Igual dentro. Normal, muy bien. Siguiente paso. El bicarbonato. ¿Cómo está? El bicarbonato está igual dentro de los valores. Normal, muy bien. El siguiente paso, ¿qué hacemos? La brecha aniónica déjala aparte, ¿ok? Ya vimos que eso es en cuestiones de acidosis metabólica. ¿Qué nos falta ver? No, doctor, no sé. ¿No? Aquí, mira, el exceso de base, ¿va? Y en esta gasometría, ¿cómo está nuestro exceso de base? Pues igual dentro, ¿no? Normal, exactamente, porque va de -2 a +2, ¿ok? Normal, ¿ok? ¿Qué tenemos? Cuando tenemos un pH normal, lo siguiente que tenemos que ver es si hay alguna alteración, ya sea respiratoria o metabólica, ¿va? Ya vimos que aquí nuestro PCO2 es normal, desde 38, entonces, ¿qué pasa? Nos pasamos ahora al bicarbonato. Si tenemos un bicarbonato normal, no nos podemos quedar ahí. Recordemos, un bicarbonato normal puede tener un exceso de base alterado. Entonces, ya vimos que el bicarbonato es normal, tenemos que valorar también nuestro exceso de base, ¿ok? En esta gasometría que tenemos, pH normal, PCO2 normal, bicarbonato normal, exceso de base normal. ¿Qué nos quiere decir? Que este es un paciente completamente sano, una gasometría dentro de los parámetros, ¿vale? Una gasometría normal. Si les tomo una gasometría en este momento, tendría que salir así, ¿vale? No hay ninguna alteración. Nuestra sangre está lo suficientemente ácida y básica para que no tengamos ningún problema, ¿vale? Esto es lo que tenemos que hacer en todas las gasometrías, ¿vale? Acuérdense, 3 pasos. pH, PCO2 y si quieren bicarbonato y 3, exceso de base. 3 pasos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando llegamos, eso fue una gasometría normal, ¿ok? Pero cuando tenemos una gasometría con alguna alteración, lo que les mencionaba, generalmente el cuerpo trata con todas sus fuerzas de corregir esa alteración. ¿Cómo lo hace? Aumentando o disminuyendo el otro componente que modifica el pH, ¿va?
Si tenemos una acidosis metabólica, el cuerpo, ¿cómo va a tratar de compensarlo? Creando una alcalosis respiratoria. También pasa al contrario, ¿vale? Si tenemos una alcalosis metabólica ahora, el cuerpo va a tratar de compensarlo con una acidosis respiratoria. ¿Ok? ¿Qué pasa? Pueden haber trastornos mixtos, ¿ok? Puede ser que nada más el paciente tenga una acidosis metabólica y ya está, o puede ser que también tengan una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria porque es un trastorno mixto. Ya no me da tiempo. Nos quedamos aquí, ¿va? Nos quedamos en estos 3 pasos. Son los 3 pasos que siempre deben hacer sí o sí: pH, PCO2 y bicarbonato y exceso de base, ¿va? Voy a corregirles la diapositiva que está incorrecta para explicar rápidamente en su práctica y no quede ninguna duda. Y termino de ver lo siguiente, el nivel de compensación en su práctica, y empezamos a ver más gasometría, ¿ok? Gracias a todos, chicos. Piensen en todas sus dudas que tengan hasta este momento para que en su práctica las vayamos resolviendo, ¿vale? Gracias a todos, que tengan buen fin de semana y los veo en su clase. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Hasta luego. Gracias.